Muy bien, señores estudiantes, señoritas, tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como parte de la parte práctica de la aplicación tanto del tema 3 como del tema 4, tenemos aquí un ejercicio correspondiente al capítulo 4, ¿no? Estadísticas bivariantes, ¿no? El ejercicio en particular corresponde a la guía de práctica, es el ejercicio número 30, ¿no? ¿Qué indica este ejercicio? Dice en una distribución bidimensional, ¿no?, de dos variables de frecuencia se ha obtenido los siguientes resultados. Dice, la varianza de la resta entre x menos y, dice que es igual a la varianza a 2560. La varianza, esta es otra forma de denotar la varianza de la variable x, dice que es igual a 3600, la media aritmética de x igual a 50, la media aritmética de y igual a 15, y el modelo de regresión lineal de y en función de x, ¿no?, donde y en este caso está haciendo el papel de la variable dependiente y x está haciendo el papel de la variable independiente, ¿no? Tenemos el coeficiente, la constante a, que vale 5, y la constante b, que vale más 0.2, ¿no? Esa es la información que nos proporciona. En base a eso nos piden hallar los coeficientes de la recta inversa, donde ya en esta recta x es la variable dependiente e y es la variable independiente, ¿no? Y en vez de la A, en este caso está escribiendo el coeficiente C, y en vez de la B está escribiendo el coeficiente D, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas en este caso para estos dos coeficientes? En este modelo que está escrito al revés, o en este modelo donde la variable dependiente es X y la variable independiente es Y. Son las mismas fórmulas que teníamos tanto para A como para B. Lo único que hay que hacer es cambiar, ¿no? Cambiar donde se anotaba X en cualquier estadístico, lo cambiamos por Y, y donde anotábamos Y, lo vamos a cambiar por el estadístico correspondiente a la variable X, ¿no? De ahí es donde teníamos que C, que reemplaza al valor de A, en el modelo de y igual a más bx, el a era igual a y barra menos b por x barra. En este caso, como la ecuación es al revés, el c, la ordenada en el origen, sería igual al revés. En vez de y, ahora anotamos x, menos, ahí no cambia. En vez del b, ahora viene d, la pendiente, y aquí venía la media aritmética de x, ahora va a venir la media aritmética de y, ¿no? Es lo único que tenemos que hacer. Vamos a utilizar las mismas fórmulas, solamente donde aparecía x en cualquier estadístico o en cualquier proceso de operacionalización, lo vamos a reemplazar por la otra variable y, ¿no? Vamos a intercambiar en vez de x, y en vez de y, x, nada más, ¿no? Y en el caso del modelo de regresión lineal de y en función de x, el valor de b se obtenía a través de la covarianza de x, y dividido entre la varianza de x. Pero como la ecuación en este caso de la recta es al revés, y tenemos en vez del b tenemos d, entonces tenemos aquí en el numerador la covarianza de x, y. Eso no cambia, la parte del numerador con respecto al b, no cambia el numerador, sigue siendo la covarianza de x, y, ¿no? Tendría que ser la covarianza de y, x, pero es lo mismo, ¿no? La covarianza de x, y es igual a la covarianza de y, x, ¿no? Por lo tanto, el numerador no cambia, sí cambia el denominador, donde teníamos en b la varianza del x, pero en este caso, como estamos obteniendo d y la ecuación de la recta es al revés, por lo tanto tenemos en el denominador la varianza de y, ¿no? Aquí tenemos cómo se obtenía b en el modelo de regresión lineal de y en función de x. B no era nada menos que la covarianza de x, y dividido entre la varianza de x.
Entonces, reemplazando datos, el B vale 0.2, aquí está el valor de B, vale 0.2, ahí estamos reemplazando, en vez de esta B, 0.2. La covarianza de X, Y lo estamos colocando como incógnita, no lo tenemos. En base a esta información no tenemos la covarianza de X, Y, pero sí tenemos la varianza de X. Aquí está la varianza de X, ¿no? Sabemos que la varianza de X tiene dos notaciones. Una es la B dentilabial y entre paréntesis la variable X, y la otra es una S al cuadrado con un subíndice X, ¿no? Esas son las dos notaciones de la varianza de X, ¿no? Por lo tanto, la varianza de X también conocemos que vale 3600 y ese es el valor que estamos reemplazando aquí de 3600, ¿no? Como podemos ver en este planteamiento del B, la única incógnita, conocemos B y conocemos la varianza de X, por lo tanto, la única incógnita en esa igualdad sería la covarianza de X, Y, ¿no? De ahí despejamos la covarianza de X, Y, pasa a multiplicar estos 3600 que está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, ¿no? Y de ahí es donde tenemos la covarianza de X, Y, 0.2 por 3600 que ha pasado a multiplicar y esa operación nos da 720. Entonces la covarianza de X, Y vale 720, ¿no? Por el otro lado, tenemos la varianza de X menos Y, que vale 2560, ¿no? En las propiedades del análisis estadístico bivariante con respecto a la propiedad de la varianza de una suma o de una resta, tenemos esta ecuación, esta igualdad, esta fórmula. La varianza de X menos Y dice que es igual a la varianza de X más la varianza de Y menos 2 veces la covarianza de X, Y. Siempre se cumple esta igualdad cuando queremos obtener la varianza de la resta de las dos variables, ¿no? Va a ser la varianza de la primera variable más la varianza de la segunda variable menos, como pueden ver, este menos recién afecta a esta parte el signo que teníamos aquí de la varianza de la diferencia, ¿no? Entonces tenemos ahí menos 2 veces que multiplica a la covarianza de X, Y. En esta ecuación, ¿qué conocemos? Si reemplazamos datos aquí, tenemos la varianza de X menos Y que vale 2560, tenemos la varianza de X que vale 3600, no tenemos la varianza de Y, en ninguna de estos datos que nos se ha proporcionado tenemos la varianza de Y, por lo tanto eso sería nuestra incógnita, menos 2 por la covarianza de X, Y, y acabamos de obtener la covarianza de X, Y que nos ha dado 270, ¿no? Por lo tanto, reemplazando datos, aquí ya tenemos los datos reemplazados, la única incógnita que quedaría sería la varianza de Y, ¿no? Entonces aquí despejamos la varianza de Y de aquí, este que está con el signo negativo, al otro lado va a pasar a sumar, este que tiene el signo positivo, el 3600, al otro lado va a pasar a restar, ¿no? Y ahí tenemos, aquí tenemos ya despejando la varianza de Y, 2560 menos 3600 más 2 veces por 720, ¿no? Entonces, despejando de esta ecuación, la varianza de Y nos da 400. Entonces, tenemos ya la varianza de Y, hemos obtenido ya la covarianza de X, Y. Ahora sí podemos obtener el valor de D. El valor de D que habíamos planteado, aquí está la fórmula, decía que en el numerador viene la covarianza, ya tenemos la covarianza, ya lo hemos obtenido, y en el denominador viene la varianza de X, que también ya lo acabamos de obtener, que vale 400. Por lo tanto, este coeficiente D, que es la pendiente en esta recta inversa, ¿no? Reemplazando datos, tendríamos que D es igual a 720, que era la covarianza de X, Y en el denominador venía la varianza de Y la varianza de Y que hemos hallado es 400, lo estamos reemplazando en el denominador, 400, hacemos la división y nos está dando 1.8. Ese sería el valor del D de la pendiente, ¿no? O del coeficiente de esta regresión que está escrita al revés, ¿no? Aquí tenemos también ya la fórmula del C, que habíamos hecho la consideración con respecto a la relación del otro
Ahora el X es dependiente, por lo tanto el C, como indica aquí la fórmula, dice que es igual a la media de X menos D por la media de Y. Las dos medias aritméticas ya lo teníamos, ya nos se ha proporcionado como información. El único que faltaba obtener era el valor de D, y como acabamos de obtener que vale 1.80, por lo tanto ya podemos obtener la otra constante de esta nueva ecuación. Reemplazando datos, tenemos la media de X que vale 50, aquí está ese dato, 50, menos, como dice la fórmula, menos D, y el D que hemos obtenido 1.8, ahí está, lo reemplazamos 1.8 por la media aritmética de Y la media aritmética de Y también nos han dado ya como información preliminar que vale 15, lo reemplazamos 15, hacemos esta operación y ahí obtenemos el coeficiente C, la ordenada en el origen de esta nueva ecuación, que dice que vale 23, ¿no? Ya obtenido el coeficiente D y el coeficiente C, ¿no? O la pendiente, la D, y la ordenada en el origen, la C, ya podemos escribir el resultado de esta ecuación de regresión lineal, pero donde la X es la variable dependiente y la Y es la variable independiente, ¿no? También se la llama la ecuación de regresión de X en función de Y, ¿no? Entonces, reemplazando ya los coeficientes C y D, ahí está, X es igual a 23 que hemos obtenido del C, más 1.8 que hemos obtenido del D, ¿no? Multiplicado por Y. Y ese sería el modelo de regresión lineal, ¿no? El siguiente ejercicio que hemos resuelto es el ejercicio 19, ¿no? Pero este ejercicio 19 corresponde a el tema 3, ¿no? El ejercicio 19 del tema 3 lo tenemos aquí el enunciado. Aquí está el enunciado del ejercicio 19 del tema 3, ¿no? Aplicado una prueba de cálculo mental, una variable es la prueba de cálculo mental y la otra variable es la prueba de psicomotricidad, ¿no? Entonces a la variable cálculo mental lo está designando con una CM y a la variable prueba de psicomotricidad lo está designando con la letra P. A los 28 estudiantes, entonces tenemos aquí las notas correspondientes de estas dos materias de 28 estudiantes de una clase, ¿no? Los resultados fueron, ahí nos da ya una tabla de distribución de frecuencias de tipo 3, ¿no? Tenemos aquí los intervalos correspondiente a la variable, que es la calificación, ¿no? Y tenemos aquí la cantidad de estudiantes que han obtenido cada una de estas calificaciones en cálculo mental, y de la misma manera tenemos al lado la cantidad de estudiantes que han obtenido cada una de estas calificaciones en psicomotricidad, ¿no? Tenemos dos materias y en la primera columna tenemos las puntuaciones, ¿no? Las calificaciones. ¿Qué es lo que nos pide? En el inciso A nos pide en qué pruebas se obtuvieron mejores resultados. Para responder a esta pregunta lo podemos hacer con alguno de los promedios. Puede ser la media aritmética, la mediana o la moda, ¿no? Dependiendo siempre del interés, ¿no? Como la media aritmética es uno de los promedios más utilizados, por lo tanto, para contestar a este inciso A, vamos a utilizar o vamos a obtener la media aritmética tanto del curso de cálculo mental como del curso de psicomotricidad, ¿no? Y para contestar al inciso B que dice, ¿dónde fue mayor la dispersión? ¿No? Entonces habíamos dicho que para comparar dos grupos con respecto a la dispersión, ¿no? O a la variación, el mejor estadístico era nada menos que el coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación nos permite comparar dos o más grupos, qué tan dispersos son esos grupos, ¿no? O cuál de esos grupos es más o menos disperso. Por lo tanto, aquí nos está pidiendo dónde fue mayor la dispersión, si en el curso de cálculo mental o en el curso de psicomotricidad, ¿no? Entonces, en este caso, el inciso B lo vamos a contestar obteniendo el coeficiente de variación o calculando el coeficiente de variación de estos dos grupos, y luego vamos a comparar en cuál de ellos tiene un coeficiente de variación mayor, y esa sería
la respuesta al inciso B, ¿no? Entre el inciso A obtenemos las medias aritméticas y para el inciso B obtenemos el coeficiente de variación, ¿no? Esta misma tabla que lo vemos aquí en este ejercicio 19 lo hemos trasladado aquí. Ahí están las puntuaciones, los intervalos, los mismos intervalos que lo teníamos ahí en el enunciado. Y aquí tenemos la cantidad de estudiantes en control mental y la cantidad de estudiantes en psicomotricidad, ¿no? En ambos son 28 estudiantes en total, pero las calificaciones están distribuidas de esta manera, ¿no? ¿Qué necesitamos para obtener la media aritmética tanto del grupo de control mental como del grupo de psicomotricidad? Necesitamos obtener de esta variable, porque esta es nuestra variable, esta primera columna, como está en intervalos, entonces necesitamos obtener los puntos medios, las marcas de clase, ¿no? Los representantes de clase, ¿no? ¿Qué notación tienen ellos? X sub I, ¿no? Marca de clase X sub I. ¿Cómo se obtienen? Sumando los límites de cada intervalo y dividiéndolo entre 2, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 10 más 20 dividido entre 2 nos da 15, 20 más 30 nos da 50, dividido entre 2 nos va a dar 25, 30 más 40 nos da 70, dividido entre 2 nos va a dar 35. Esa es la marca de clase de ese intervalo o de esa fila. El siguiente intervalo va de 40 a 50, si lo sumamos los dos nos da 90 y eso lo dividimos entre 2, nos está dando 45. El siguiente intervalo de 50 a 60 nos da 110, dividido entre 2 nos da 55 y por último, en el último intervalo tenemos de 60 a 70 el intervalo, sumados nos da 130 y dividido entre 2 nos daría 65. Ahí ya tenemos las marcas de clase o representantes de clase que lo necesitamos para obtener la media aritmética, ¿no? Porque ¿cuál es la fórmula de la media aritmética? La fórmula de la media aritmética dice, en este tipo de distribución de tipo 3, dice sumar cada uno de los X sub I multiplicándolo a sus frecuencias absolutas. Por lo tanto, esa es la operación que vamos a hacer. Ya tenemos los X sub I y los vamos a multiplicar por su correspondiente frecuencia absoluta, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que tenemos que hacer. Cada uno de los X sub I hay que multiplicarle por su correspondiente frecuencia absoluta, ¿no? En el caso de la materia de control mental, ¿no? La misma operación hacemos para la materia de psicomotricidad. El X sub I es el mismo, solo tiene que cambiar los N sub I, ¿no? Porque los N sub I varía en control mental, en la materia de control mental y también cambia en la materia de psicomotricidad, ¿no? Entonces hacemos la operación, por ejemplo, aquí este 30, ¿cómo hemos obtenido este 30? Multiplicando 15 por 2, ¿no? 15 por 2 nos da 30. ¿Cómo hemos obtenido este 200? 25, que es el X sub I, multiplicado por su N sub I, como dice el título de esta columna, su N sub I de este 25 vale 8. Entonces 25 por 8 nos está dando 200. El siguiente, 385, lo hemos obtenido multiplicando este X sub I que vale 35 por 11, ¿no? Su correspondiente frecuencia absoluta, ¿no? Estos 180 lo hemos obtenido multiplicando 45 por 4, ¿no? Estos 110 multiplicando 55 por 2, ¿no? Y 65 hemos obtenido multiplicando 65, que es el X sub I, por su respectivo N sub I de este curso de control mental, que es 1, 65 por 1, 65, ¿no? Y así obtenemos el X sub I por N sub I, ¿no? Pero lo que más nos interesa es la suma, ¿no? De estas operaciones. Como suma de todo esto tenemos 970. La misma operación hacemos para la materia de psicomotricidad. Por lo tanto, aquí, para psicomotricidad tenemos 15. ¿Cómo hemos obtenido este 15? El X sub I vale 15, pero el N sub I ya tomamos de psicomotricidad. Estos N sub I ahora vamos a tomar los mismos X sub I, pero los N sub I ya no vamos a tomar de la anterior materia, sino de esta materia, porque estamos obteniendo ahora para esta materia, ¿no? Entonces, hacemos la operación 15
por 1 nos da 15. 175 hemos obtenido multiplicando 25 por 7, ¿no? Y nos da 175, ¿no? Hemos obtenido 315 multiplicando 35 por 9, ¿no? Y nos da 315, ¿no? 225 hemos obtenido multiplicando el x sub i, que vale 45, multiplicado por su respectivo n sub i, que vale 5, ¿no? Y nos da 225, ¿no? 220 hemos obtenido multiplicando 55 por 4, ¿no? Y nos da 220, ¿no? 130 hemos obtenido multiplicando 65 por 2. Y ahí tenemos 130, ¿no? Y de nuevo, lo que más nos interesa es la sumatoria. Sumamos estos resultados desde el 15 más 175 más 315 más 225 más 220 y más 130 y nos está dando 1080, ¿no? De la misma manera hacemos esta otra columna, esta otra operación de esta otra columna donde se está realizando también, según la materia, se está realizando la operación de que cada uno de los x sub i lo estamos elevando al cuadrado y al mismo tiempo lo estamos multiplicando por su respectiva frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, para el caso de la materia de control mental, esta operación va a ser que el x sub i, ¿cuánto vale? 15, ¿no? Aquí está 15, lo elevamos al cuadrado e inmediatamente lo multiplicamos por su frecuencia absoluta, correspondiente a esta materia de control mental, ¿no? Entonces tenemos 15 al cuadrado por 2, y eso nos está dando 450, ¿no? Estos 5000 de aquí lo hemos obtenido, el x, que vale 25, lo elevamos al cuadrado e inmediatamente lo multiplicamos por 8 y nos está dando 5000, ¿no? Aquí tenemos una cantidad más grande, 13.475, que se ha obtenido. Su x sub i vale 35, se ha elevado al cuadrado este 35 e inmediatamente luego se ha multiplicado por 11, ¿no? Y así nos está dando este resultado de 13.475, ¿no? 8.100 se ha obtenido elevando al cuadrado estos 45 y multiplicándolo por 4, ¿no? Y nos da 8.100, ¿no? 6.050 se ha obtenido elevando al cuadrado este 55, 55 se ha elevado al cuadrado y se ha multiplicado por 2 y nos da 6.050. 4.225 se ha obtenido elevando al cuadrado estos 65 y multiplicándolo por 1. Y así nos da 4.225, ¿no? Y de nuevo, siempre lo que nos va a interesar más es la suma, ¿no? Sumamos todos estos resultados que acabamos de obtener y nos está dando aquí 3.300, ¿no? La misma operación hacemos para la otra materia, para psicomotricidad. Cada uno de los x sub i o los mismos x sub i que hemos utilizado los vamos a elevar al cuadrado, pero los vamos a multiplicar ya no por estos n sub i de la materia de control mental, sino de psicomotricidad, ¿no? Por estos n sub i, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, estos 225 se ha obtenido elevando al cuadrado este 15 al cuadrado y multiplicado por 1. Nos está dando 225. 4.375 se ha obtenido elevando al cuadrado este 25, multiplicándolo por 7, y ahí tenemos 4.375, ¿no? 11.025 se ha obtenido elevando al cuadrado 35 y multiplicándolo por 9. 10.125 se ha obtenido elevando al cuadrado 45 y multiplicándolo inmediatamente por 5 y nos está dando este resultado. El siguiente resultado, 12.100, elevamos al cuadrado 55, lo multiplicamos por 2 y ahí nos está dando 12.100, ¿no? Y finalmente estos 8.450 se ha obtenido elevando al cuadrado este 65 y multiplicándolo inmediatamente por 2, ¿no? Y así tenemos 8.450. De nuevo, sumamos todos esos resultados y nos está dando 46.300, ¿no? ¿Para qué hemos obtenido estos resultados?
tanto estas dos primeras, el 970 y el 1080, para la media aritmética de esas dos materias, ¿no? Y estas dos últimas se ha obtenido para aplicar la fórmula de la varianza práctica para obtener la varianza, ¿no? Y específicamente bajo la fórmula práctica o bajo la fórmula abreviada, ¿no? Por suerte aquí lo tenemos anotado. Ya habíamos dicho que el inciso A de la pregunta que nos hacía en este ejercicio 19 era obteniendo las medias aritméticas, ¿no? ¿En cuál de los dos es mejor? Decía entonces la respuesta que teníamos que proporcionar era a través de la media aritmética, ¿no? Aquí está la media aritmética de la materia de control mental, así lo vamos a escribir, media, la M de media aritmética y dentro del paréntesis el grupo que estamos analizando de control mental, ¿no? Y aquí es donde tenemos la fórmula de la media aritmética, ¿no? La sumatoria de x sub i por n sub i, todo eso partido entre n, ¿no? Para la materia de control mental, la sumatoria de x sub i por n sub i nos ha dado 790 y eso es lo que está viniendo ahí en el numerador y en el denominador, como dice la fórmula, n vale 28 porque son en total 28 estudiantes, ¿no? Con respecto a sus calificaciones, ¿no? Entonces n vale 28, lo dividimos 740 dividido entre 28, nos está dando 34.64. Esta es la calificación promedio del curso de control mental, ¿no? De la misma manera obtenemos la calificación promedio de la materia de psicomotricidad. Ahí está la misma fórmula en el numerador, la sumatoria de x sub i por n sub i y en el denominador n, ¿no? Pero la sumatoria de x sub i por n sub i para la materia de psicomotricidad, aquí está, nos ha dado 1080, ¿no? Entonces eso va a venir en el numerador y en el denominador viene n, como dice la fórmula, y el n para psicomotricidad también vale 28, ¿no? Así, haciendo esta división tenemos 38.57. Esa es la calificación promedio de los estudiantes en la materia de psicomotricidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es mejor de estas? La que tiene mayor calificación promedio. En este caso, en la materia de psicomotricidad, ¿no? La materia de psicomotricidad es mejor que la materia de control mental, ¿no? Eso lo comparamos con respecto al promedio. Pero el inciso B nos decía cuál tiene mayor dispersión. Entonces, para eso ya habíamos dicho que para comparar dos o más grupos, lo adecuado es obtener o compararlos a través de el coeficiente de variación. ¿Qué necesitamos para el coeficiente de variación? Necesitamos la varianza primero de cada uno de los grupos. Entonces aquí obtenemos la varianza de la materia de control mental. Aquí está la fórmula abreviada, la fórmula práctica. Esta no es la fórmula por definición, que también se puede aplicar la otra fórmula que viene por definición, pero en este caso vamos a aplicar esta fórmula práctica. Ahí está, sumatoria de x sub i al cuadrado por n sub i, todo eso partido entre n, menos la media aritmética de la materia control mental elevado al cuadrado, ¿no? Reemplazamos datos, la sumatoria de x sub i al cuadrado por n sub i, aquí está, esta penúltima columna que hemos obtenido, 37.300, es el resultado de esta operación, de haber sumado cada uno de los x sub i elevado al cuadrado multiplicado por su respectiva frecuencia absoluta, ¿no? Por lo tanto, 37.300 va a venir en el numerador, dividido entre n, como dice la fórmula, n siempre vale 28, ahí está 28, menos, dice la fórmula, menos, ¿no? La media aritmética del control mental, la media aritmética del control mental, aquí está, vale 34.64 y eso nos está pidiendo que lo debemos de elevar al cuadrado y lo estamos elevando al cuadrado, ¿no? Solamente ahora nos corresponde hacer esta operación, hacemos esta operación y nos está dando 132.21, que la varianza del grupo de control mental, ¿no? O de la materia de control mental, ¿no? La misma fórmula vamos a aplicar para la materia, para la varianza
de la materia de psicomotricidad. Como pueden ver, es la misma fórmula, pero en este caso con los datos de psicomotricidad, ¿no? Entonces aquí en el numerador, en esta primera parte, nos pide la sumatoria de x sub i al cuadrado por n sub i, y esa es esta última columna que hemos obtenido, ¿no? Si nos fijamos aquí, ahí tenemos para psicomotricidad x sub i al cuadrado multiplicado por n sub i. La suma 46.300, ¿no? Eso va a venir en el numerador, ahí está, en el numerador 46.300 dividido entre n vale 28, menos la media aritmética de psicomotricidad, está aquí, 38.57, ahí está, 38.57, pero la fórmula nos dice elevado al cuadrado y lo elevamos al cuadrado. Y ahora solamente hay que hacer esta operación y tenemos 165.93, la varianza de la materia de psicomotricidad, ¿no? No podemos comparar las varianzas, es susceptible comparar las varianzas para ver cuál de ellos presenta mayor dispersión. Pero de las varianzas podemos obtener las desviaciones estándares, y aquí tenemos las desviaciones estándares tanto de la materia de control mental como la desviación estándar de la materia de psicomotricidad, ¿no? ¿Qué es la desviación estándar? Nada menos que la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces aquí tenemos la raíz cuadrada de la varianza de la materia de control mental, que nos ha dado 132.21, lo sacamos la raíz cuadrada y tenemos 11.5, que es la desviación estándar, desviación típica de las notas de los alumnos de o de la materia de control mental. Lo mismo hacemos para la materia de psicomotricidad, obtenemos la desviación estándar o desviación típica de la materia de psicomotricidad, que va a ser nada menos que la raíz cuadrada de su varianza de la materia de psicomotricidad, ¿no? Entonces aquí tenemos raíz cuadrada de la varianza de psicomotricidad. La varianza nos ha dado 165.93, eso viene dentro de la raíz, lo sacamos raíz y nos está dando 12.88. La desviación típica o desviación estándar de la materia de psicomotricidad vale 12.88. ¿Para qué hemos obtenido estas desviaciones estándares? Para obtener finalmente el coeficiente de variación, ¿no? Es una medida de dispersión que es la más adecuada para realizar comparaciones, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación de la materia de control mental nada menos se obtiene haciendo la siguiente operación. En el numerador viene la desviación estándar de esa materia dividido entre la media aritmética de esa materia. Entonces aquí reemplazamos datos, la desviación típica que hemos obtenido de la materia de control mental, aquí está, 11.5, eso va a venir en el numerador. En el denominador va a venir la media aritmética de control mental, que ya lo hemos obtenido al principio, 34.64, ahí está, y dividimos y nos está dando 0.3319, ¿no? Ya habíamos dicho que para mejor interpretación a esto lo multiplicamos por 100 y tenemos 33.19 como el resultado coeficiente de variación de esta materia, ¿no? La misma operación hacemos para la materia psicomotricidad, ¿no? Obtenemos el coeficiente de variación. En el numerador viene la desviación estándar o desviación típica de la materia de psicomotricidad y en el denominador la media aritmética de la materia de psicomotricidad, ¿no? La desviación estándar de la materia de psicomotricidad es el último resultado que habíamos obtenido en las desviaciones estándares, 12.88. Ahí viene en el numerador y en el denominador la media aritmética de la materia de psicomotricidad, que lo tenemos ya en el principio, 38.57. Lo reemplazamos en el denominador, hacemos la operación y nos está dando 0.3339, ¿no? Lo multiplicamos por 100 y nos está dando 33.39, ¿no? Si nos fijamos en los porcentajes, ambos tienen el valor de 39, pero el que es un poquito más grande, no mucho, ¿no? Un poquito más grande
por los decimales sería este correspondiente a la materia de psicomotricidad, ¿no? Por lo tanto, contestando a la pregunta que nos decía, ¿en cuál de las materias se tiene mayor dispersión? Mayor dispersión se tiene en la materia de psicomotricidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el mayor coeficiente de variación con respecto al coeficiente de variación de la otra materia, ¿no? A pesar de que casi son iguales, ¿no? En términos de números de los enteros son iguales, ¿no? Solamente por un pequeño decimal, el segundo grupo correspondiente a la materia de psicomotricidad sería más dispersa, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a este ejercicio 19, ¿no? De la misma manera, tenemos aquí el ejercicio 10. Vamos a irnos aquí al planteamiento, al enunciado del ejercicio 10, que tiene ejercicios, está dividido en dos, ¿no? Vamos a ver de qué manera lo contestamos. ¿Qué es lo que tenemos? Desde aquí viene el enunciado. Ahí tenemos el enunciado. Dice, los datos representan las edades de fumadores que se encuentran en una unidad académica entre las 18 y 20 horas. Un viernes del mes de enero del 2019, ¿no? La variable en este caso son las edades, ¿no? Las edades de una unidad académica, ¿no? De los estudiantes en todo caso, ¿no? Las edades de los estudiantes y que en este caso son fumadores, ¿no? Que se han encontrado en este tiempo, ¿no? Desde las 6 hasta las 8, ¿no? Y en un día viernes, en el mes de enero y del 2019, ¿no? Toda esta información, la hora, el día, el mes, el año, son solamente referenciales, ¿no? De todo este enunciado nos debe de interesar solamente la variable. La variable corresponde a edades, ¿no? Entonces aquí tenemos edades, ¿no? Tenemos 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 7 por 6, 56. Tenemos 56 datos, 56 edades, ¿no? Entonces, estas 56 edades, tenemos los datos ahí, brutos, podemos decir, y en base a la pregunta que nos hace, dice, con base a los datos obtenidos, determine, dice, y escriba la interpretación adecuada para la media aritmética, la moda, la mediana, percentil 9, cuartil 1 y decil 4. Estos tres, percentil, cuartil y decil, no lo vamos a resolver porque no está contemplado dentro del plan académico de la materia, ¿no? Por lo tanto, no lo vamos a contestar esto, ¿no? Tampoco lo hemos enunciado en la parte del documento teórico, tampoco no está figurando porque no está dentro del plan académico, ¿no? Habíamos hecho una pequeña explicación que solamente para tanto percentiles, cuartiles, deciles, solamente era similar al procedimiento que se hacía para la mediana, ¿no? Es el mismo procedimiento que hemos obtenido para obtener la mediana, es el mismo procedimiento que se hace para obtener el percentil, cuartil o decil, ¿no? Pero no lo vamos a analizar, no lo vamos a tocar, por lo tanto no vamos a realizar estos tres incisos, ¿no? Luego tiene otros incisos que dice, también elabore un gráfico histograma e indique a qué rango de edad corresponde el porcentaje más alto, ¿no? Luego en el inciso B nos piden un polígono de frecuencias, ¿no? Y en el inciso C, dos objetivos para lo cual podría proponerse este estudio. Este inciso C ya lo vamos a dejar a cada uno de ustedes para que lo puedan responder, ¿no? Porque la respuesta que yo puedo dar es según mi criterio, ¿no? Entonces, el inciso C de este caso tiene que salir del criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Dependiendo de la variable que estamos analizando, de los indicadores que vamos a obtener, ustedes ya pueden ver con qué fin se podía hacer este tipo de estudios, ¿no? Dos objetivos, dice, ¿no? Con la finalidad de hacer este tipo de estudios, ¿no? Entonces, el inciso C de este segundo grupo lo vamos a dejar también para cada uno de ustedes, ¿no? Yo puedo tener mi criterio, mi opinión, como también ustedes pueden tener su criterio, su opinión, para poder plantear dos objetivos en función de estos datos que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que obtener la media aritmética, la mediana, la moda
el histograma y el polígono de frecuencias, ¿no? Los datos ya lo hemos copiado aquí están ya los datos. Los 56 datos lo tenemos aquí, ¿no? Y no lo podemos manejar como 56 datos, es una cantidad considerable, por lo tanto, no lo podemos dejar así, ¿no? Para hacer un análisis estadístico, no lo podemos dejar ahí. Tenemos que resumirlos, tenemos que presentarlos, tenemos que ordenarlos estos datos, ¿no? Y como podemos ver, casi todos son distintos, ¿no? Una buena cantidad, ¿no? 56 es una buena cantidad, ¿no? Son muchos datos, además casi todos son distintos. Entonces, la única manera de poder resumir estos datos es en una tabla de distribución de frecuencias de tipo 3, agrupándolos en intervalos de clase. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Eso corresponde ya al capítulo 2, ¿no? Los intervalos de clase, por lo tanto, vamos a hacer aquí un repaso casi inmediato. ¿Qué necesitamos obtener? El valor más pequeño, ¿no? De esos 56 datos, buscamos el más pequeño. Aquí está, vale 24, y necesitamos también encontrar el valor más grande de esos 56 datos, ¿no? Y aquí está, vale 61. ¿Qué hacemos con este valor grande y este valor pequeño? Los restamos los dos, el mayor menos el menor, y al restarlos el mayor y el menor, estamos obteniendo el rango o recorrido, que tiene por notación una R mayúscula. Y en este caso, restando los 61 menos 24 nos está dando 37. Aparte, tenemos que obtener el K. Si recordamos el capítulo 2, el K representa al número de intervalos que va a tener nuestra tabla. ¿Cómo lo obtenemos? El K lo obtenemos sacándole la raíz cuadrada a N. N vale 56 porque representa a la cantidad de datos que tenemos. Por lo tanto, sacándoles la raíz cuadrada a 56, nos daría 7 punto tantos. Redondeándolo, nos quedamos con 7, ¿no? ¿Por qué lo tenemos que redondear? Porque es el número de intervalos, es el número de filas que va a tener. Por lo tanto, tiene que ser necesariamente una cantidad entero, porque no podemos construir una tabla con 7 filas y digamos, una 20ava parte de una fila, ¿no? No es lógico eso, ¿no? Entonces, o son 7, o son 8, o son 9. Tiene que ser entero el número de intervalos, el número de filas que va a tener nuestra tabla, ¿no? En este caso, la raíz de 56 nos da aproximadamente 7.20 y tantos. Redondeándolo, nos quedaríamos con 7, ¿no? Y finalmente obtenemos este C, que no es nada menos que la amplitud de clase, el ancho de clase o la longitud de clase. Es el salto que va a tener en cada uno de los intervalos. ¿Cómo se obtiene este C? Se obtiene nada menos que dividiéndolo este R, que nos ha dado 37, lo dividimos entre este K, que vale 7. Por lo tanto, 37 dividido entre 7 nos está dando aproximadamente 5 punto tantos, ¿no? Si los redondeamos esto, nos estaría dando, esto en todo caso, redondeándolo, nos daría 6. A ver, vamos a hacer la operación. Aquí está 5, pero vamos a verificar. Dividimos estos 35 entre estos 7. Lo vamos a aumentar decimales. Ahí está, 4.94, ¿no? Redondeándolos nos estaría dando 5. Ahí está, lo tenemos redondeado, ¿no? Este es el valor que nos está dando, ¿no? Siempre lo debemos redondear al inmediato superior, ¿no? Entonces, 5 nos está dando 5, o 37 dividido entre 5 es 5 punto y algo. Redondeándolo, siempre hemos dicho que lo debemos redondear al inmediato superior, ¿no? Redondeándolo al inmediato superior nos estaría dando 6, ¿no? Entonces, aquí tenemos 6, ¿no? Los decimales los rebajamos. Ahí está, ¿no? Ahora sí empezamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿no? El mínimo X sub I vale 24, empezamos con ese, ¿no? Aquí está 24. Al 24 lo sumamos C, que vale 6.
24 más 6, 30, es el límite superior. El siguiente intervalo empieza en 30, donde ha acabado el anterior, y lo sumamos 6, nos da 36. El siguiente intervalo empieza donde ha acabado el anterior, en 36, lo sumamos 6, nos da 42. 42, lo sumamos 6, nos da 48. Repetimos el 48, lo sumamos 6, nos está dando 54. Repetimos el 54, lo sumamos 6, nos está dando 60. Repetimos el 60 y lo sumamos 6, nos está dando 66, ¿no? ¿Hasta dónde más podemos hacer? Aquí nos dice que deben ser 7 intervalos, 7 filas. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí están los 7. Entonces no podemos crear más filas, porque aquí nos dice que deben ser 7. Y listo, ahí están los 7, ¿no? Y ahora para obtener las frecuencias absolutas, estas n sub i, lo único que tenemos que hacer es contar, ¿no? ¿Cuántos dentro de estos 56 datos brutos que teníamos, cuántos de ellos se encuentran en este intervalo? Que va de 24 hasta menores de 30. No tome en cuenta al 30, hasta menores de 30. Entonces, en este caso dice que son 25. De estos 56, hay 25 datos que pertenecen a este intervalo que va del 24 hasta menores a 30. ¿No? ¿Cuántos datos se puede encontrar entre estos 56 datos brutos que pertenecen a este intervalo que va del 30 hasta menores del 36? No tome en cuenta el 36 y aquí nos está diciendo que hay 18, que se han encontrado 18 datos de estos 56 que pertenecen a este intervalo que va del 30, ¿no? Que sí es válido el 30 aquí, pero no es válido el 36, sino menores al 36, ¿no? Y así vamos buscando aquí los datos que pertenezcan a este tercer intervalo, que vaya del 36 a menores de 42, ¿no? Y se han encontrado 6, ¿no? En el siguiente intervalo se han encontrado 4, en el siguiente intervalo no se ha encontrado ningún dato. No hay ningún dato. Si buscan aquí dentro de estos 56, no hay ninguno de ellos que pertenezca a este intervalo que va del 48 hasta menores del 54. No hay, ¿no? En el siguiente intervalo sí se ha encontrado uno y en este último intervalo sí se ha encontrado también uno, ¿no? En el anterior 2 y en este último 1, ¿no? Para verificar, sumamos esta columna y nos está dando 56, ¿no? Y son estos, y pertenecen esa cifra a estos 56 datos brutos que teníamos, ¿no? Y este 56 es nuestro N, ¿no? El total de datos que tenemos, ¿no? Entonces ahí, hasta ahí, esta primera columna y esta segunda columna, ya tendríamos la tabla de distribución de frecuencias de tipo 3 o la tabla de distribución de frecuencias agrupadas en intervalos, ¿no? O también llamado la tabla de distribución de frecuencias de variable continua, ¿no? El resto de las columnas es necesario obtenerlo según lo que tenemos que hacer, obtener la media aritmética, la mediana y la moda, y luego la gráfica, ¿no? Para la mediana necesitamos estas frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Las frecuencias absolutas acumuladas. Eso necesitamos para la mediana. Por lo tanto, aquí tenemos 25, se repite 25, 25 más 18, 43, 43 más 6, 49, 49 más 4, 53, 53 más 0, 53, 53 más 2, 55 y 55 más 1, 56. Igual este último valor al total de datos, correcto. Luego necesitamos las marcas de clase o representantes de clase, que en este caso se obtiene, ya sabemos eso, sumando los límites inferior y superior y dividiéndolo entre 2, ¿no? Necesitamos esta marca de clase para obtener la media aritmética, ¿no? Entonces, 24 más 30, ese resultado lo dividimos entre 2 y nos está dando 27, ¿no? 30 más 36, lo sumamos, lo dividimos entre 2, nos está dando 33. De la misma manera tenemos
36 más 42, lo dividimos entre 2, nos está dando 39. 42 más 48, lo dividimos entre 2, nos está dando 45. 48 más 54, lo dividimos entre 2, nos está dando 51. 54 más 60, lo dividimos entre 2 y nos está dando 57. Y finalmente 60 más 66, ¿no? Eso nos da 126. Lo dividimos entre 2, nos está dando 63. Marcas de clase, representantes de clase o puntos medios, ¿no? Luego necesitamos hacer esta operación de multiplicar cada uno de los x sub i por su respectivo n sub i para obtener la media aritmética de esta distribución de tipo 3, ¿no? Entonces aquí multiplicamos cada uno de los x sub i por su respectivo n sub i, ¿no? 675, ¿cómo hemos obtenido? Multiplicando este 27, que es el x sub i, por su respectivo n sub i, que vale 25. 27 por 25, 675. 33 por 18, 594. 39 por 6, 234. 180, es decir, 45 por 4, 180. 51 por 0, 0. ¿No? 57 por 2, 114. Finalmente, 63 por 1, 63. Y como siempre, nos va a interesar la suma de estas operaciones. Ahí lo tenemos 1860, ¿no? La sumatoria de x sub i por n sub i. Ahora sí vamos obteniendo lo que nos pedía en los incisos, la media aritmética. Aquí está la fórmula de la media aritmética, su otra notación, ya no con m, sino la variable y con una línea horizontal por encima, ¿no? La media aritmética de x de esta tabla de distribución de variables, ¿no? Correspondiente a las edades, ¿no? A las edades. Ahí está la fórmula, sumatoria de x sub i por n sub i dividido entre n, y eso es lo que hemos hecho en esta última columna, multiplicar x sub i por n sub i, y la suma vale 860, viene en el numerador, y en el denominador nos pide n vale 56, ahí está 56, y el promedio nos da 33.21, ¿no? La media de las edades, ¿no? Luego nos piden traer la mediana. ¿Qué es lo que? Aquí está la fórmula de la mediana. ¿Cómo empezamos a reemplazar en esta fórmula cada una de estas componentes? A partir de aquí, n dividido entre 2, ¿no? Esa es la clave, ¿no? N dividido entre 2 para la mediana, ¿no? Hacemos esta operación, n dividido entre 2. ¿Cuánto vale n? 56. Lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da? 28. Aquí está ese 28, ¿no? Ya estamos reemplazando los resultados. N dividido entre 2 nos da 28. Luego, ¿qué hacemos con este 28? Este 28 lo vamos a buscar aquí en las frecuencias absolutas acumuladas. Aquel que lo contenga al 28, ¿no? El 25 lo contiene al 28, no. El 25 no lo toma en cuenta al 28. ¿El 43 lo toma en cuenta al 28? Sí, el 43 lo toma en cuenta al 28. Por lo tanto, como el 43 o como este intervalo sí lo toma en cuenta al 28, por lo tanto, toda esa fila lo pintamos, lo marcamos, lo subrayamos, lo resaltamos de alguna manera, ¿no? Y a este intervalo se lo llama el intervalo de donde vamos a obtener la mediana, ¿no? De este intervalo es del cual debe salir el valor de la mediana, ¿no? Por eso es que lo pintamos. Ahí está, ya está pintado. Por lo tanto, una vez pintado, ya podemos reemplazar todos estos componentes para obtener la mediana, ¿no? Por ejemplo, nos pide aquí el límite inferior y aquí están los límites inferiores. Todos estos son los límites inferiores, pero del intervalo que hemos marcado vale 30. Y ahí está, en vez del límite inferior, lo estamos reemplazando 30. Luego dice más, ahí está más. El C sub J no es nada menos que la amplitud de clase, el ancho de clase. El ancho de clase de este intervalo que está marcado también
de 30 a 36, el salto es de 6 unidades. Esa es la amplitud de clase. Por lo tanto, en vez de C sub J, 6. El n medios ya lo habíamos obtenido, 28. Menos. El n sub J menos 1. Esto es el n sub J menos 1. ¿Cuál es eso? N mayúsculas. Aquí están los n mayúsculas. Pero el anterior a este pintado verde, el anterior al pintado verde es el 25. Por lo tanto, el 25 va a venir ahí. En vez de este n sub J menos 1. Esto aquí hay que corregir. Es n sub J menos 1. Y ese sub J menos 1 representa anterior, ¿no? A la fila que lo tenemos marcado, ¿no? Y en este caso vale 25, ¿no? Y por eso es que aquí viene 25 en vez de este NJ menos 1, ¿no? Y en el denominador dice N minúscula sub J. Y aquí están los N sub I minúsculos. ¿Cuál voy a tomar para reemplazar aquí en N sub J? Como dice J, entonces se reemplaza del intervalo que hemos marcado, del intervalo que lo hemos pintado, ¿no? Que en este caso vale 18, ¿no? Y ahí viene, en vez de N sub J, viene 18. ¿Listo? Hacemos toda esta operación y ahí tenemos 31. La mediana, 31, ¿no? Ya vamos a obtener la mediana. La moda. Nos pide la moda. Y ahí tenemos la moda, su fórmula, un poco más larga, esta parte dentro del paréntesis más larga, se lo ha colocado ya las frecuencias que correspondía, porque ahí lo que teníamos en nuestra fórmula de la documentación teórica lo tenemos ahí en el numerador delta 1, que significa esto que aparece en el numerador, y en el denominador tenemos también delta 1 más delta 2, ¿no? Entonces, aquí lo hemos reemplazado ya las frecuencias correspondientes, ¿no? ¿Cómo empezamos para obtener esta moda? Para la moda tenemos que identificar también un intervalo, uno de estos intervalos. ¿Y cómo identificamos uno de esos intervalos de dónde va a salir la moda? Buscando dentro de estas frecuencias absolutas, buscando aquel que tiene el mayor valor, el n sub i de mayor valor. Y el n sub i de mayor valor, aquí este 1 no, porque aquí tenemos 2, este 0 no sería el mayor, este 4 no sería el mayor, este 6 no sería el mayor porque aquí tenemos 18. Este 25 sí sería el mayor, ¿no? Si revisamos el resto de los valores de esa columna, no hay otro que sea más grande que este es 25, ¿no? Sin contar, por supuesto, el 56, ¿no? Nada tiene que ver eso, ¿no? Entonces aquí, dentro de los n sub i, el de mayor valor es este 25. Por lo tanto, tal como habíamos hecho también con la mediana, una vez que hemos identificado este valor mayor, ese intervalo, esa fila, lo pintamos, lo marcamos, lo subrayamos, ¿no? Entonces aquí lo hemos pintado en celeste y decimos que de esta fila, de este intervalo, es de donde tiene que salir la moda, ¿no? Y como tenemos ya la fórmula, entonces vamos reemplazando los datos. Este 25 es este NJ. Por lo tanto, en toda esta fórmula, donde aparezca N sub J, lo vamos a reemplazar por 25, ¿no? Entonces aquí tenemos 25, N sub J, lo reemplazamos 25. Aquí también está N sub J, los reemplazamos 25. Aquí también aparece N sub J, también los reemplazamos 25. Luego aquí aparece menos N sub J menos 1. Aquí también aparece N sub J menos 1. ¿Cuál es ese? J menos 1 significa anterior. Habíamos marcado. Y aquí el anterior al 25 no hay. No hay. Por lo tanto vale 0. Entonces aquí viene 0 en vez de este N sub J menos 1. Y aquí también nos pedía ese N sub J menos 1. También vamos a colocar 0. Ahí está 0, ¿no? Y el otro que aparece es este N sub J más 1. Entonces, como tenemos marcado este 25, y ahí nos está pidiendo N sub J más 1, por lo tanto, J más 1 significa posterior. Posterior o el subsiguiente del que tenemos marcado. Y del que tenemos marcado este 25, su posterior es 18. Entonces ahí te reemplazamos 18, no hay más, es el único N sub J más 1, los reemplazamos 18. ¿No? El límite inferior vale 24, ¿no? Es este 24, límite inferior.
del intervalo que hemos marcado, ¿no? 24. Y la amplitud de clase, el C sub J, de 24 a 30 son una longitud, ahí tiene de 6, ¿no? Y de ahí es que viene, en vez de este C sub J, 6, ¿no? Y hacemos toda esta operación, hacemos la operación y nos está dando 24.69. Ese es el valor de la moda, ¿no? Entonces ya hemos obtenido la media aritmética, la mediana y la moda. Y luego, ¿qué más nos pedía? Nos pedía graficar el histograma. Aquí está el histograma, ¿no? En el eje de las X van a venir, ¿qué? Estos intervalos, ¿no? Estos intervalos vienen en el eje de las X. Y en el eje de las Y, en este caso, como todos los intervalos tienen la misma longitud de 6, ¿no? Por lo tanto, en el eje vertical, en el eje de las Y, pueden venir estas frecuencias absolutas, ¿no? Estos valores, ¿no? Y ahí tenemos puntos de referencia para esos valores, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es levantar para cada uno de estos intervalos una altura correspondiente, un rectángulo, ¿no? Con una altura correspondiente a su frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, el primero que va de 24 a 30 va a tener una altura de 25. Ahí está. Este es el primero que va de 24 a 30 y tiene una altura de 25, ¿no? 25, ahí está, ¿no? El subsiguiente, que es de 30 a 36, esto sería de 30 a 36, ¿no? Y tiene una altura cercano a los 18, ¿no? Y aquí está 18, ¿no? Y es lógico, ¿no? 18, ahí está. Y lo mismo vamos a tener de 36 a 42. Este sería el tercero, de 36 a 42. Aquí no están claramente reflejados los intervalos, pero aquí sería este 41, representaría esto, ¿no? De 46 a 42. Y tiene una altura de 6, ¿no? Y levantamos una barra hasta la altura de 6, ahí está, 6, ¿no? Y son barras siempre unidas, el histograma siempre son barras consecutivas, unidas, ¿no? O rectángulos consecutivos, ¿no? No hay separación, ¿no? Como se ve aquí en la tabla, no vemos ninguna separación en estos intervalos, ¿no? Por eso es que los rectángulos o las barras tampoco no tienen que tener ningún espacio vacío, ¿no? Y para cada uno levantamos sus rectángulos y tenemos, ahí está el histograma, ¿no? La que está en azul con un contorno rojo representa al histograma, ¿no? Y el polígono de frecuencias, ¿cómo graficamos el polígono de frecuencias? Nada menos que poniendo puntos medios en la parte superior de cada rectángulo del histograma. Entonces colocamos ahí un asterisco en esta parte superior de este primer rectángulo. Colocamos un puntito, un asterisco o cualquier signo. En el segundo rectángulo, en la parte superior, también colocamos en la parte media un punto, un asterisco. Media superior del tercer rectángulo, en la parte media, colocamos también un asterisco. En el siguiente rectángulo, en la parte superior media, también colocamos un asterisco. En el siguiente 0, porque viene de este 0, ¿no? Pero colocamos ahí en el medio un asterisco. En el siguiente tiene una cantidad de 2, ¿no? Su rectángulo. En la parte superior media colocamos un puntito o un asterisco. Y lo mismo en el último intervalo que tiene una altura de 1. En la parte superior media colocamos un asterisco o un punto, ¿no? Y con líneas rectas, agarramos una regla, unimos de manera consecutiva, de manera secuencial o de manera ordenada esos puntos, ¿no? Entonces aquí trazamos una línea, trazamos aquí una línea, trazamos aquí una línea, hacemos pasar entre estos dos puntos, entre estos otros dos puntos y así sucesivamente. Esa es la gráfica del polígono de frecuencias, ¿no? Entonces de esa manera estaríamos resolviendo este ejercicio 10, ¿no? 10. De esa manera se estaría resolviendo este ejercicio 10, ¿no? La media aritmética, el promedio, la mediana, ¿no? 31, ¿no? Por debajo de una edad de 31 tienen el 50% de los estudiantes, ¿no? O el 50% de las personas, ¿no? Al menos el 50% de las personas tiene una edad por debajo de 31, ¿no? La edad promedio, cada persona, cada una de estas 56 personas
tiene una edad promedio de 33, ¿no? Y la moda, 24.69, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor cantidad de personas, ¿no?, tiene una edad de 24.69, ¿no? Tal como se lo ve también en esta gráfica, en este primer rectángulo más elevado, más grande, es donde se encuentra el valor de la moda, ¿no? Porque corresponde a la frecuencia más alta, ¿no? A la frecuencia que más veces se repite, ¿no? Por lo tanto, en este primer intervalo es en donde se encuentra el valor de la moda, ¿no? Por su definición, ¿no? Entonces ahí habríamos respondido a este ejercicio 10. Y finalmente tenemos el ejercicio 9. Si nos vamos a los enunciados, aquí tenemos nuestro ejercicio 9, que también tiene varios incisos. Una muestra, el enunciado dice, una muestra del tamaño de las fincas escogidas al azar de la región cafetera se presenta en la siguiente tabla, ¿no? Nos dan intervalos, ¿no? Intervalos del tamaño de las fincas, ¿no? Estos intervalos o estos valores pertenecen al tamaño de las fincas, ¿no? Y el tamaño está medido en este caso en hectáreas, ¿no? Está clasificado en intervalos, la variable, y tenemos el número de fincas dependiendo de qué, de su tamaño, ¿no? Aquí tenemos 12 fincas, ¿no?, que tiene un tamaño de 2.03 a 2.73 hectáreas, ¿no? 36 fincas, ¿no?, que tienen una dimensión de 2.73 a 3.43 hectáreas, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir interpretando, ¿no? El total de fincas, 130. 130 es nuestro N, ¿no? El N minúscula, solamente N, ¿no? El total de datos, 130, ¿no? Y aquí tenemos una tabla, si lo podemos reconocer, es una tabla de distribución de frecuencias de tipo 3 o una tabla de distribución de frecuencias agrupados en intervalos o una tabla de distribución de frecuencias de variable continua, ¿no? ¿Qué nos pide? Calcule el tamaño promedio, dice, por finca de la muestra. En el inciso A, la media aritmética. Calcule la desviación estándar de la muestra. Para la desviación estándar, generalmente previamente obtenemos la varianza y a la varianza lo sacamos la raíz cuadrada y así tenemos la desviación estándar, ¿no? El inciso C, ¿cuál fue el valor mínimo del 70% de las fincas en la muestra? Eso lo vamos a ver cómo lo obtenemos. El inciso D, ¿cuál fue el tamaño más frecuente? ¿Cuál fue el tamaño más frecuente de las fincas de la muestra? Eso tiene que ver, este enunciado tiene que ver con la moda. Por lo tanto, ahí lo que nos está pidiendo es la moda, ¿no? En el inciso, en el E nos está diciendo, una muestra de tamaño de las fincas de la región algodonera dio como resultado un tamaño promedio, otra finca, ¿no? Otro grupo de fincas dice que dio un promedio de 4.6470, dice hectáreas, finca, con una desviación estándar de 1.2344. ¿Cuál de los dos conjuntos de datos es menos disperso? ¿Por qué? Por lo tanto, para este inciso E lo contestamos también con el coeficiente de variación, porque nos está pidiendo comparar las dispersiones, ¿no? ¿Cuál tiene menos dispersión? No podemos comparar varianzas, desviaciones medianas, ¿no? No podemos comparar, ni desviación estándar, ¿no? O rangos tampoco podemos comparar dentro del grupo de las medidas de variación, ¿no? El que nos permite comparar dos o más grupos es el coeficiente de variación. Aquí ya tenemos la media aritmética del otro grupo de fincas que vale 4.64 y tenemos la desviación estándar de ese grupo de fincas que vale 1.2344. Para contestar a este inciso B, necesitamos encontrar de esta tabla, que es otro grupo de fincas, su media aritmética y su desviación estándar. Esos dos nos van a permitir obtener los coeficientes de variación que nos van a permitir comparar, y al comparar la dispersión nos van a permitir responder a este inciso E, ¿no? Entonces vamos a replicar esta tabla y vamos a obtener la media aritmética, la desviación estándar,
la moda que nos pide y este inciso C que dice cuál es el valor mínimo del 70% de las fincas de la muestra, ¿no? Y finalmente en este inciso E, como les dije, es comparar el coeficiente de variación de estos datos que nos dan de otra finca, ¿no? Nos dan media y varianza y lo tenemos que obtener también de esta tabla, la media y la desviación estándar para obtener su coeficiente de variación, ¿no? Entonces nos vamos, aquí están los datos del ejercicio 9. La dimensión de las fincas está agrupada en intervalos, el número de fincas que lo teníamos, ¿no? Y en total habíamos observado que eran 130 fincas, ¿no? Nos pedía la media aritmética y para la media aritmética, como esto está en intervalos, necesitamos obtener las marcas de clase o representantes de clase, ¿no? Ya sabemos cómo se obtiene, ¿no? Hay que sumar límite inferior más límite superior y esa suma hay que dividir entre 2 para cada intervalo, ¿no? Y aquí están los resultados, ¿no? Sumamos los dos primeros límites, lo dividimos entre 2 y nos está dando este valor, ¿no? Sumamos estos dos subsiguientes límites, lo dividimos entre 2 y nos está dando este resultado, ¿no? Y así tenemos todos estos resultados, ¿no? Inmediatamente hacemos esta operación, esta siguiente operación. Cada uno de los x sub i lo multiplicamos por su respectivo n sub i, ¿no? Por lo tanto, 28,36, 2.38 por 12, ¿no? 36 por 3.08, 110.88. 30 por 3.78, 113.4. 19 por 4.48, 85.2. 13 por 5.18, 67.34. 11 por 5.88, 64.68. Y finalmente 9 por 6.58, 59.22. Siempre nos interesa la suma, lo sumamos todos estos resultados y nos está dando 529.2. También necesitamos hacer esta otra operación, especialmente para el uso de la segunda fórmula o la fórmula práctica de la varianza, ¿no? Cada uno de los x sub i tenemos que elevar al cuadrado e inmediatamente multiplicar por su respectivo n sub i, ¿no? 2.38 se eleva al cuadrado y se multiplica luego por 2. Resultado 67.9728, ¿no? El siguiente x sub i que vale 3.08 lo elevamos al cuadrado e inmediatamente lo multiplicamos por 2. Resultado, ahí está, 341.5104. El siguiente x sub i vale 3.78. ¿Qué hacemos con este valor? Lo elevamos al cuadrado, ¿no? E inmediatamente lo multiplicamos por 30. Resultado 428.652, ¿no? Y así hacemos para todos. Este 4.78 lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 18, vamos a tener este resultado. El 5.18 lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 13 y tenemos este resultado, 348.8212. El siguiente valor x sub i vale 5.88, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 11 y el resultado es 380.3184, ¿no? Finalmente, este 6.58 lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos inmediatamente por 9 y tenemos 389.6676. Lo que más nos interesa es la suma, tenemos ahí la suma, 2.338.28, ¿no? La suma de todos estos resultados, ¿no? Aquí podemos obtener la frecuencia relativa un poco para contestar eso del 70%. Obtenemos las frecuencias relativas. ¿Cómo se obtienen estas frecuencias relativas? Dividiendo 12 dividido entre 130, 0.09. 36 dividido entre 130, 0.28. 30 dividido entre 130, 0.23. Y así sucesivamente obtenemos las frecuencias relativas a modo de verificar que hemos hecho correctamente. Esta suma de esta columna de las frecuencias relativas nos tiene que dar 1, ¿no? A estas frecuencias relativas, a cada uno de estos valores lo multiplicamos por 100 y ahí tenemos los porcentajes, ¿no? 0,09%, 9%, ¿no? Aquí tenemos 28%, si lo multiplicamos al 0,28%, tenemos 28%,
Al 0,23 lo multiplicamos por 100, tenemos 23% y así sucesivamente. Para verificar, sumamos esta columna y nos está dando 100, ¿no? 100%. Es un poco para contestar a esa pregunta que decía del 70%, ¿no? Ya hecho estas operaciones necesarias, obtenemos lo que nos pedía, ¿no? En un primer inciso nos pedía la media aritmética, ¿no? Y aquí ya directamente ya lo estamos obteniendo la media aritmética. Esta es una de las notaciones de la media aritmética y aquí nos dice que vale 4.07. ¿Cómo se ha obtenido esto? Aquí está la fórmula. 529.2 viene en el numerador y aquí está el 529.2, ¿no? Que no es nada menos que la sumatoria de x sub i por n sub i. Está en el numerador y en el denominador está 130. ¿Y qué es 130? El total de datos, ¿no? Entonces, dividido eso, nos está dando 4.07, ¿no? La media aritmética, aplicando su fórmula, ¿no? La varianza, esta es una de las notaciones de la varianza y nos dice que nos da 1.42. ¿Cómo se ha obtenido esta varianza? Ahí está la fórmula. Reemplazando sus datos, ¿no? Estos 2.338.28 no es nada menos que esta suma, la sumatoria de x sub i al cuadrado por n sub i, 2.338.28. En el denominador tenemos dividida entre n, porque n vale 130, ¿no? Luego dice, esa operación lo haces primero, luego dice menos, ¿no? Luego tiene aquí la media aritmética, aquí está la media aritmética que nos ha dado, 4.07, ahí está, 4.07, elevado a esa media aritmética al cuadrado, ¿no? La segunda parte, ¿no? Aquí estamos utilizando la fórmula práctica de la varianza, ¿no? No estamos utilizando la fórmula por definición, ¿no? Si pueden verificar, pueden aplicar la fórmula por definición, les tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Entonces hacemos esta operación y nos da 1.43, ¿no? Y aquí tenemos la desviación estándar o desviación típica. La notación de la desviación estándar o la desviación típica, ¿no? ¿Qué es? Y aquí está. No es nada menos que la raíz. ¿Qué valor tenemos dentro de la raíz? El 1.42. Y 1.42 que había sido la varianza del x, ¿no? Entre la desviación estándar sabemos que no es nada menos que la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Hacemos esta operación y nos está dando 1.19, ¿no? Entonces tenemos ahí la media aritmética, la varianza, la desviación estándar y aquí tenemos la moda, ¿no? Y aquí está todo el procedimiento para obtener la moda, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida para la moda? Ya habíamos dicho que el punto de partida para la moda es fijarnos en estas frecuencias absolutas, cuál tiene el valor más alto. Y en este caso el que tiene el valor más alto es este 36, ¿no? Una vez conocido, lo pintamos toda esa fila, todo ese intervalo, ¿no? Es el intervalo modal, es el intervalo de donde va a salir la moda, ¿no? Una vez marcado eso, si nos fijamos aquí, en el reemplazo que se ha hecho, aquí por ejemplo si vamos del primer dato, 2.73 es el límite inferior, aquí está, del intervalo que hemos marcado, 2.73, ¿no? Luego viene 0.7, ¿cuál es ese 0.7? Es la amplitud de clase, el ancho de clase, del 2.73 al 3.43, ¿cuántas unidades? 0.7 unidades, ¿no? Una longitud de 0.7. Eso es este 0.7, ¿no? Por, dice, 36, y ahí está el 36, que es la frecuencia más alta, menos 12, dice, el anterior, ¿no? El anterior. Esa misma resta de 36 menos 2 viene en el denominador, más otra segunda expresión viene 36, que sería estos mismos 36, el más alto, menos 30, y menos 30 no es nada menos que el posterior, ¿no? Ese menos 30 no es nada menos que el posterior, estos 30, ¿no? Y listo. Todo es eso, las componentes de la fórmula de la moda, ¿no? Hacemos toda esta operación y tenemos la moda, 3.29, ¿no? Hemos obtenido la media aritmética de x, la varianza de x, la desviación estándar de x, la moda del x, ¿no? Y por otro lado nos daba la media aritmética de otro grupo de fincas, ¿no?
No nos decía cuántas fincas, pero nos decía que este otro grupo de fincas tiene una media de 4.647 y tiene una desviación estándar de 1.4344. ¿Con qué finalidad nos ha dado estos datos de otra finca? Con la finalidad de comparar con los datos de esta finca que hemos obtenido, ¿cuál de estas dos fincas, si esta que tiene la tabla o esta que nos ha dado ya directamente estos dos resultados, cuál de estos dos grupos de fincas tiene menor variación de sí? Entonces teníamos que acudir a obtener el coeficiente de variación, ¿no? Entonces, de esta tabla que teníamos, hemos obtenido la media aritmética, hemos obtenido la desviación estándar. Con estos dos obtenemos el coeficiente de variación, ¿no? De esta tabla que tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo está definido el coeficiente de variación? Aquí está ya directamente los datos. Si nos fijamos, aquí dice 1.19. ¿Qué es 1.19? La desviación estándar. Por lo tanto, en la fórmula del coeficiente de variación, viene en el numerador la desviación estándar y en el denominador, ¿qué es lo que viene? 4.07. ¿Qué es 4.07? La media aritmética, ¿no? Entonces, desviación estándar dividida entre la media aritmética multiplicado por 100 nos da el coeficiente de variación. Y tenemos 29.24. Y como de la otra finca, del otro grupo de fincas, solamente nos ha dado la media aritmética y la desviación estándar, también con las dos podemos obtener el coeficiente de variación, ¿no? Del otro grupo de fincas, ¿no? En este caso, la misma fórmula, en el numerador viene la desviación estándar, que ya nos han dado 1.2344, y en el denominador la media aritmética de ese grupo de fincas, ¿no? 4.647, ¿no? Dividimos, multiplicamos por 100 y hacemos la operación y nos da 26.56, ¿no? ¿Cuál de estos dos grupos tiene menor, ¿no? menor variación o menor dispersión? El segundo grupo de fincas. ¿Por qué? Porque tiene el menor coeficiente de variación, ¿no? Esto tiene 29, ¿no? 29%, ¿no? En cambio, esto solamente tiene 26, ¿no? Entonces, este segundo grupo de fincas es más homogéneo, tiene menor dispersión, tiene menor variación que el otro grupo de fincas, ¿no? Eso a modo de contestar. Y ahora aquí una pregunta más nos decía, ¿cuál es el tamaño mínimo? ¿Cuál es el tamaño mínimo del 70% de las fincas? ¿Qué tamaño tendría que tener como mínimo una finca a partir del cual o a partir de ese valor para arriba tome en cuenta al 70% de las fincas? Por lo tanto, aquí como tenemos los porcentajes y nos está pidiendo en función de los porcentajes, tenemos que empezar desde aquí abajo. Empezar a sumar 7 más 8 más 10 más 15 más 23 y así sucesivamente hasta llegar al 70% que nos decía, ¿no? Entonces, si sumamos hasta ahí, hasta el 23, nos da este resultado, 63. Pero si sumo estos 28 más, ya me voy a pasar del 70, ¿no? Y lo que me decía era del 70% de las fincas. Por lo tanto, no puedo sumar estos 28%, porque si sumo estos 28%, me va a dar estos 63 más este 28%, me va a dar 91%, y no estoy llegando al 70%, ¿no? Entonces, hasta aquí, hasta este 23, tengo al 63% de las fincas. ¿Con qué valor mínimo? Con un valor mínimo de 3. Con un valor mínimo de 3.43, ¿no? Aquí si nos fijamos, al 23 hemos llegado y corresponde a este intervalo que tiene como valor mínimo este valor, 3.43. Entonces, de 3.43 hacia arriba están el 63% de las fincas. Pero me decía
el valor mínimo para el 70% de las fincas. Entonces me falta este 63%, un 7%. Y ese 7% lo debo sacar de aquí, de estos 28%. ¿No? No voy a tomar en cuenta estos 28% porque ya llego al 91% y la pregunta es 70%. Entonces, como hasta aquí ya tengo 63%, por lo tanto, de estos 28 tengo que tomar 7% para llegar al 70%. ¿No? ¿Cómo hacemos esta pequeña operación? Para saber, porque si tomo estos 28, entonces estaría tomando este valor como mínimo de 2.73 para arriba, pero ya sería 91%. Entonces, dentro de este intervalo, tengo que encontrar un valor intermedio, tal que para arriba solamente contemple al 7%. ¿No? ¿Cómo hacemos esto? Aquí tenemos lo siguiente, mira, del 2.73 al 3.43, ¿cuánto es la longitud? La longitud es 0.7. Aquí está anotado. La longitud es 0.7. Del 2.73 al 3.43, la longitud es 0.7. En esa longitud de 0.7 de todo este intervalo, tenemos alojado al 28% de las fincas, ¿no? 28%. Y aquí está, de 0.7, en esa longitud de 0.7, tenemos alojados al 28% de las fincas, ¿no? Pero yo no quiero desde el 2.73, sino lo que quiero es de algún valor de aquí. Entonces, ¿cómo digo de algún valor de aquí? ¿Cómo hemos obtenido el 0.7? El 0.7 lo obtenemos restando el 3.43 menos el 2.73. ¿Cómo obtendría un pedazo de esta longitud? Obtenemos restando 3.43 menos algún valor de aquí, algún valor dentro de este intervalo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, 3.43 menos algún valor. Ese algún valor va a pertenecer a un valor que esté dentro de este intervalo, ¿no? Pero que en ese algo, que va de ese algo hasta el 3.43, debe contener solamente al 7% de las fincas para completar el 70%, ¿no? Este que está en amarillo no es nada menos que una regla de 3, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que tenemos que obtener es esto, 3.43 menos A, esa es nuestra incógnita, ¿no? Y eso va a ser igual a multiplicar esto por esto, ¿no? 7 por 0.7 dividido entre 28, ¿no? Eso es la regla de 3, ¿no? 0.7 es igual a 28%, 3.43 menos A es igual al 7%. Despejando 3.43 menos A es igual a 7 por 0.7 dividido entre 28. Y aquí está, ¿no? Hacemos esta operación y nos está dando 0.175. ¿no? Nuestro objetivo es encontrar el valor de A. Ya tenemos 3.43 menos A, 0.175. Despejamos de aquí A y A nos está dando el valor de 3.255. Entonces el valor mínimo del tamaño de la finca es 3.55. A partir del 3.65 para arriba, se tiene al 70% de las fincas, ¿no? Entonces, de 3.255 para arriba, ¿no? Del tamaño de las fincas, tenemos al 70% de las fincas, ¿no? Y 3.255 justo se encuentra aquí en el intermedio, ¿no? En el intermedio dentro de estos dos, ¿no? Entonces, de 3.255 para arriba se encuentra al 70% de las fincas, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Y con eso estaríamos concluyendo este grupo de 4 ejercicios. Esperamos que los sirve, digamos, les sirva un poco como apoyo de repaso, como apoyo para el resto de los ejercicios, ¿no? Pero siempre estamos atentos, o estoy atento en todo caso,
a los mensajes mediante WhatsApp o a los mensajes en esta plataforma del Teams, ¿no? ¿Listo? Gracias.